Buenos días a todas y a todos. En el día de hoy vamos a avanzar en, en una clase que se refiere a la escena mediática. Es el campo de la interpretación. Cómo juegan los actores sociales de la interpretación. O sea, es un momento eh, constitutivo del ciclo de producción de la política pública, en particular la política social, y lo vamos a ver a través de una variada bibliografía que nos relata desde la estructura de propiedad de los medios de producción, de los medios de comunicación, pasando por la forma de construcción de sentido que tienen los canales monopólicos de la comunicación social, y después vamos a ver a través de Boaventura Santos y después de Martín Jesús Barbero, cómo los actores sociales juegan de alguna forma en ese campo, en esa cancha inclinada por los propietarios de los medios de comunicación, en una perspectiva de intento de incidencia, ¿no? Desde la perspectiva de Uranga y Thompson, de cómo incidir en las políticas públicas. Bueno, para comenzar, vamos a ver a partir de la bibliografía de González Pasos, una estructura de los medios de comunicación social que, tanto a nivel mundial como a nivel latinoamericano, ha habido mucho interés por invertir el gran capital en medios de comunicación, de forma tal de hacerlo parte constitutiva del ciclo de reproducción del capital. Por lo tanto, se ha llegado a auténticos holdings, va a decir González Pasos, a nivel global, ¿no? Por las empresas lideradas por las empresas norteamericanas más conocidas, ¿no? La Disney, la Time Warner, la Century Fox, por otro lado la CNN, la Fox News, y que van también absorbiendo a un nivel de un 70% de los medios de comunicación masiva, por lo menos en el sector capitalista, en el sector occidental capitalista del mundo. En América Latina el proceso es similar. González Pasos destaca, por ejemplo, 3 casos típicos de oligopolios, que es el caso de Televisa en México, Globo en Brasil, o Clarín en Argentina, o el Grupo Cisnero en Venezuela. La forma de ejercicio del poder de estos monopolios, dice Pasos, que es el ejercicio de un latifundio mediático, ¿no? En el sentido de construir de alguna forma todo el sistema social en el cual juega la sociedad. De alguna forma va a plantear que han logrado esto que decía Gramsci, ¿no? O sea, que la mentalidad hegemónica en una sociedad sea la mentalidad de la clase hegemónica, en el sentido de fijar los sentidos, o sea, cómo le otorgamos el significado a la información que absorbemos, instalar ideologías, ¿no? Que las internalicemos, determinadas formas de ver las cosas, formar opinión sobre los hechos y trazar las líneas predominantes del imaginario colectivo, ¿no? O sea, qué sociedad imaginamos, qué valores, qué patrón de vida perseguimos,
y en ese sentido podemos decir que han logrado en gran medida ganar esta batalla cultural. Con lo cual para los actores sociales esto va a empezar a constituir una especie de cancha inclinada, ¿no? Se les va a hacer muy difícil, digamos, emitir sus contramensajes y pelear en el campo de los medios. Por ejemplo, instalan un determinado vocabulario que de alguna forma todos terminamos apropiándonos de ese vocabulario como parte ya del sentido común, desde el cual miramos y enunciamos la realidad que observamos. El patrón de vida va a estar fuertemente influido por la serie de valores que incentivan el mercado, las seducciones consumistas, el individualismo, la competencia, la rentabilidad. Y va a haber un control selectivo de información, de opinión y de medidas de valor, ¿no? De criterios. Bueno, siguiendo un poco con la bibliografía, Álvarez y Naharro fueron seleccionados porque ellos se focalizan en concepciones claves para la política social, que es la idea de pobreza. No porque sea una categoría que nos interese, sino porque en realidad dentro del discurso hegemónico de cómo se deben resolver las políticas sociales, se torna absolutamente relevante la categoría de pobreza. Categoría de pobreza tiene de alguna forma un costado de su instalación que va a estar muy ligado a los organismos financieros internacionales, que ya los vimos en otras clases, y esto va a tener directa relación. Por ejemplo, cuando se habla de pobreza, una constante va a ser la ausencia absoluta de las ligaciones causales, de los fenómenos que gestan la pobreza, o sea, todo tipo de matriz histórica por lo cual, digamos, se produce la pobreza. Por ejemplo, para dar un caso, digamos, ¿no? En los asentamientos en las áreas metropolitanas, nunca aparece, digamos, los desplazamientos económicos o ambientales de poblaciones del norte argentino, de Paraguay, digamos, por la expansión de la frontera de la soja, digamos. Nunca se asocia en los medios de comunicación el desplazamiento de la frontera de la soja o la reutilización de espacios, digamos, históricamente, digamos, inútiles como desiertos con la explotación de la megaminería, digamos, ¿sí? El desplazamiento, por ejemplo, de poblaciones originarias. Entonces, este tipo de relaciones causales no aparecen, la pobreza aparece como un hecho inconexo en términos de estructura social, en términos históricos, en términos de lucha de clases, en términos de todo tipo de relación estructural que condiciona su producción y crecimiento de la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que va a ser lo más frecuente? Bueno, lo más frecuente va a ser una especie de tendencia a las mediciones y a la producción de indicadores cada vez más refinados y más sofisticados para medir esa pobreza, y en todo caso llega a un punto de reificar o de fetichizar las relaciones sociales, porque, digamos, se le va a pronunciar una especie de esencialismo, digamos, ¿no? O sea, como algo cuya, digamos, causas están intrínsecas en el propio proceso de la pobreza y no en otros sectores sociales. Por otro lado,
va a aparecer frecuentemente un ataque a la pobreza, no la guerra contra la pobreza, porque bueno, la pobreza aparece como destruyendo o amenazando un modo de vida que tiene que ver con la democracia, con la convivencia. Por lo tanto, en ese odio se va a basar el desprecio, por ejemplo, a la acción redistributiva, planes sociales, y aparece, digamos, un estigma muy fuerte que tiene esa base, digamos, de la pobreza como peligro. Por otro lado, aparece una perspectiva culturalista que va a plantear que en realidad esa pobreza no contiene nada bueno en términos de modo de vida, porque bueno, en realidad no es cultura, no aparece, digamos, como opuesto al trabajo, a pesar de que los estudios empíricos y muestran, por ejemplo, cómo los sectores pobres, por ejemplo, los denominados de economía popular, trabajan jornadas muy largas, digamos, con mucho esfuerzo. Bueno, aparece una construcción, digamos, opuesta a la cultura del trabajo, por lo tanto, sobre esa incultura se basa el desprecio cultural, ¿no? O sea, de la villa, de la pobreza, no puede salir nada bueno, y esto es muy peligroso porque va a dar pie a posturas de desprecio y de lo que es denunciado hoy como sector humano descartable, ¿no? Bueno, hay actores, digamos, muy actores fuertes que van incentivando distintas miradas de pobreza, ¿no? O sea, los actores sociales globales que vimos en la clase anterior, por ejemplo, los organismos financieros internacionales, plantean, ¿no?, que lo asociamos con una mirada globalista, por ejemplo, muy afincada, digamos, en la perspectiva de la financiarización del sistema capitalista. Y esa perspectiva, los organismos van instalando una idea de pobreza que va a estar muy ligada a una cuestión de la pobreza como un objeto, como un fenómeno objetual y no relacional, ¿no? O sea, de forma tal de invisibilizar, digamos, todo tipo de relación con otro tipo de clases, con otras clases sociales, para circunscribir el problema de la pobreza a sí mismo, ¿no? A sí mismo como clase social y a sí mismo como sujeto, ¿no? O sea, intentar llevarlo a la culpabilización inclusive de la situación de pobreza del propio sujeto, y por lo tanto de que ese sujeto financie su propia salida de la pobreza, ¿no? Y esto no pese sobre otras clases sociales que son las que permiten la acumulación, digamos, o las que detentan de alguna forma el capital acumulado. Entonces, hay una reconfiguración de la perspectiva, digamos, de la sociedad, donde desaparecen, digamos, todos los mecanismos de apropiación de bienes y, por lo tanto, desaparecen también todos los mecanismos posibles de reasignación de recursos, ¿no? Redistribución primaria, redistribución secundaria, ¿no? Reformas económicas, reformas urbanas, reformas sociales. Por lo tanto, la perspectiva de alguna forma no incide en la posibilidad de cuestionar la desigualdad. Obviamente, digamos, estamos hablando de una perspectiva sumamente conservadora de la pobreza,
Y todo esto se acompaña de un componente que es muy importante porque le da como cierto aura de prestigio, le da cierta autoridad, le da cierta legitimación, que es el componente técnico, ¿no? Que también lo hemos visto en clases anteriores, cuando hablábamos de la gerencia social, cuando hablábamos de las propuestas de reforma social que derivan del consenso de Washington, o sea, y toda la parafernalia neoliberal de alguna forma se dotó de un discurso muy centrado en, digamos, en una matemática que se asociaba al análisis macroeconómico, y desde ahí, de alguna forma, plantea una legitimación importante, digamos, que le da sustentabilidad. En términos no de verosimilitud, sino en términos de, digamos, asociarse con valores de prestigio, como puede ser, digamos, la ciencia, la técnica, ¿no? Dada, digamos, esta, digamos, primacía cultural de cierta racionalidad manipulatoria, digamos, ¿no? En términos culturales, ¿no? Esta racionalidad instrumental manipulatoria, en términos de visión de proyecto de modernidad, o sea el capitalismo neoliberal ha hecho una panacea, ¿no? De esta perspectiva cultural de la racionalidad eh, manipulatoria, ¿no? Instrumental manipulatoria. Por lo tanto, esta perspectiva deriva en una individualización de la responsabilidad del bienestar colectivo, o sea, logran, digamos, con todo este mecanismo ideológico, traspasar al sujeto la responsabilidad de la salida de la pobreza, ¿no? O sea, al desaparecer todos los mecanismos estructurales en términos de relaciones sociales, bueno, se termina culpabilizando al sujeto y responsabilizándolo de su propia salida, ¿no? Por ejemplo, un caso típico sería, bueno, como el Banco Mundial propicia, digamos, los grupos de mujeres en Bangladesh para hacer microfinanzas, donde los estudios empíricos van mostrando cómo esto lo que lleva es no solo a una sobreexplotación de los grupos de mujeres, sino también una culpabilización de su situación, y de alguna forma el mecanismo lo que aprovecha es cierta, digamos, sobreexplotación de las mujeres propia de la historia, de la división sexual del trabajo y de su situación social subordinada. Bueno, el Banco Mundial ha visto que en este grupo tiene mayor capacidad de lograr que se autoexploten y produzcan de alguna forma una capacidad para salir de la pobreza. Que también está comprobado que no se logra salir de la pobreza, sino que lo que se logra es contribuir de mejor medida a una acumulación global del capital. Bueno, esta perspectiva recae, lo podríamos denominarla, la promocionada por los organismos financieros internacionales, una visión modernista tecnocrática, ¿no? Que podríamos asociar, ¿no? con la perspectiva globalista que vimos en la clase anterior de los actores sociales financieros globalistas, ¿no? Que proponen esa plataforma de gobierno global a partir de las cities financieras, las plataformas de distribución del trabajo a nivel global de las corporaciones nacionales e internacionales, y de los medios de comunicación que van de alguna forma construyendo la idea de gobierno mundial. Bueno, esta visión modernista tecnocrática que impulsan los organismos financieros internacionales plantea una especie de nueva mirada sobre la sociedad, que es esta nueva economía política, que, bueno,
que ellos le elaboran, y acá, digamos, hay siempre un protagonismo importante del Banco Mundial, como juntando tres elementos centrales. Una idea de políticas sociales donde se cuestiona un poco el abandono de las políticas sociales, sino que se vuelve a una idea de política social, y esa idea va a intentar resolver un poco este debate universalismo-focalización. Eso lo van a combinar con la concepción de pobreza de Amartya Sen, que es economista centroamericano que se va a centrar en la idea de las capacidades, ¿no? El capital social, los activos de los pobres, el capital humano, y van a asociarlo a un tercer elemento, que es la idea de productividad. Esta idea de productividad, de alguna forma, va a tener relación con la perspectiva productivista, en el sentido de una idea de desarrollo muy centrada en el crecimiento económico, donde, bueno, los mecanismos de redistribución van desapareciendo, y que van llevando, por ejemplo, a estos conceptos que hablamos hace un rato, ¿no? La expansión de la frontera de la soja para lograr mayor crecimiento económico, la expansión de la megaminería, digamos, para lograr las divisas que no tenemos, los modelos de las megagranjas, digamos, porque bueno, serían los más eficientes, a diferencia, digamos, de otras formas de producción animal más tradicionales, con menores impactos ecológicos sanitarios. Entonces la visión productivista va a potenciar, digamos, lo económico en desmedro de lo social. Por ejemplo, aparece en esta perspectiva modernista tecnocrática una invisibilización plena de la población indígena, porque bueno, esta población ha sido tradicionalmente desplazada, ¿no?, en el siglo XIX y parte del XX a territorios inútiles para el capitalismo, pero bueno, ante los últimos avances tecnológicos, estos territorios inútiles ahora parecen que son útiles, porque de pronto hay tierras raras, hay litio, hay oro, y por lo tanto vuelve a haber un desplazamiento, o hay petróleo, de los pueblos originarios, de esos supuestos desiertos donde los habíamos confinado, y esto genera una conflictividad muy fuerte en todas las latitudes, ¿no? Desde Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Chile. Esta perspectiva propone de alguna forma programas sociales que intentan como resolver esta focalización, este debate focalización-universalización en la idea de los programas de transferencia condicionada, ¿no? Una especie de programa de ingreso universal para todo aquel que no tenga trabajo registrado, en un nivel de salario próximo a la indigencia, ¿no? O sea, que resuelvan las necesidades vitales, necesidades básicas, ¿no? O sea, prácticamente el valor del alimento diario. Bueno, esta no es la única visión, digamos. Si la visión tecnocrática de los organismos financieros la asociamos con los actores globales, globalistas, bueno, aparece otra visión de la pobreza más agresiva, que es una visión muy negativa sobre el pobre, de tipo clasista, con contenido racista,
que la podríamos vincular con actores globales de tipo unipolaristas, continentalistas, ¿no? De lo que hemos visto en la clase anterior. O sea, eh, actores globales que proponen, ¿no? una reorganización, un renacimiento del imperio norteamericano, y estas poblaciones, la verdad, son para esa concepción una amenaza, porque es de donde puede surgir un cuestionamiento radical a, a las formas de acumulación y de organización social. Por lo tanto, la perspectiva que ellos tienen es muy agresiva. Ha sido denunciada, por ejemplo, inclusive hasta por el Papa, por el hecho de no contener ese sustrato, digamos, ideológico tan básico de la cultura judeocristiana, que es la dignidad. O sea, el pobre, no hay clemencia con el pobre, ¿no? El pobre es estigmatizado, es visualizado como un flagelo, es un problema, es un peligro, porta males sociales, es un mal social en sí mismo, y por lo tanto esta demonización del pobre va a dar, digamos, pie a acciones violentas contra ellos, ¿no? Por ejemplo, la villa no es un lugar donde habite, digamos, nada positivo, sino que es una zona de marginación, donde se destaca todo lo negativo: violencia, enfermedad, criminalidad, precariedad, reglas económicas y sociales propias. O sea, un mundo paralelo de fraude, ¿no? De fraude al Estado, de fraude a la sociedad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la economía popular. De este lugar, en el mejor de los casos, se la menciona como economía informal, como economía negra, economía sumergida, y por lo tanto se la asocia con todo tipo de fraude, ¿no? Competencia desleal, dice algunos comerciantes. Bueno, los migrantes son prácticamente, digamos, invasores foráneos, y bueno, llevan toda esta mirada, de alguna forma se deriva en la idea, digamos, reaccionaria de la población descartable, ¿no? Que ha sido tan denunciada, y que también se asocia a ideas de crecimiento poblacional, por ejemplo, porque, bueno, la verdad, desde el punto de vista objetivo, para los que gestionan el sistema capitalista, si esta población no estuviera, el sistema funcionaría mejor. Ya no es una población que pueda ser considerada como, digamos, un ejército trabajador de reserva, digamos, ¿no? Como se la mencionaba desde el punto de vista marxista, en el sentido de que es una población para estos sectores excedentaria y por lo tanto descartable. Una tercera visión que también, digamos, aparece en los medios, alternando con las otras dos, es la visión piadosa, ¿no? Que puede tener, digamos, tiene una base religiosa, ¿no? Que se asienta en la cultura judeocristiana, pero en realidad tiene una base de solidaridad que, digamos, trasciende lo religioso, porque, bueno, también es la base de ese amor al prójimo que generan los filántropos, ¿no? La solidaridad laica, y al igual que la religiosa, ambos, ¿no? Movida por la caridad, ambas perspectivas, laica o religiosa, de alguna forma sostienen o contienen esta idea de la dignidad, ¿no? O sea, que en el ser humano habita algo trascendente que debemos respetar. Por lo tanto, esta idea del descarte, esta idea de la población excedentaria no debería hacerse. Entonces, hay una idea de protección, pero es una protección de tipo tutelar, ¿no? O sea, es una protección
no podríamos decir de empoderamiento, sino una protección donde también hay que, al mismo tiempo que lo protegemos, hay que controlarlo. No cuidarlo como el pastor a sus ovejas, pero también controlarlo porque son un peligro social y político, ¿no? O sea, esto es tradicional, por ejemplo, en la jerarquía eclesiástica, digamos, esta idea de que, bueno, el pobre, digamos, una idea de tipo de piedad con el pobre, pero también de superioridad, ¿no? Porque, bueno, en última instancia es un peligro para lo que organiza nuestra sociedad y es un peligro para la propiedad. Bueno, esta cancha inclinada que de alguna forma se le presenta a los actores sociales para poder incidir en el ciclo de producción de la política social, de alguna forma hay que, dice Boaventura Santos, hay que decodificar algunos mecanismos desde otras epistemologías, mirando, digamos, desde otros lugares, digamos, la crisis de esta cultura y desaprender algunos mecanismos para no intentar resolver esta exclusión con las mismas armas del que nos excluyen, ¿no? Entonces, ahí aparece este trabajo de Santos, ¿no? Esta intervención como primero la perspectiva de entender de que la no existencia es algo activamente producido. Esto es un aporte teórico muy interesante, porque nos trata de mostrar cómo decodificar, cómo decodificar la acción del sistema mediático para desaparecer sujetos, desaparecer prácticas, desaparecer saberes. Entonces nos orienta la mirada a ver, bueno, qué es lo que desaparece, ¿no? Entonces, va a hablar de que la primera mecanismo de desaparición, de invisibilización, es en el plano epistemológico, es la monocultura del saber, le llama Boaventura. O sea, es una idea arrogante de que la forma que ha tenido la civilización moderna occidental capitalista en los últimos 200 años es la forma de saber, es la única forma de saber que en general se autopostula como científica y por lo tanto las otras formas que puedan aparecer de saber no tienen entidad. Por lo tanto, son ignorancia, son incultura, y esto es, diría Jauretche, como la madre de las onceras, la oncera madre, digamos. O sea, de esta van a derivar una serie de otras, porque, como sabemos, el conocimiento orienta las prácticas. Por lo tanto, muchas prácticas van a derivar de esta monocultura del saber, y a esta monocultura del saber Boaventura le opone una ecología de saberes, ¿no? O sea, un encuentro, un diálogo de enriquecimiento mutuo, de reconocimiento entre el diálogo, por ejemplo, de los saberes científicos, académicos, con la propia investigación científica, pero también con reconocer que en otros ámbitos fuera de la academia también se produce saber, como pasa en el Estado, por ejemplo, como pasa en nuestras prácticas como profesionales, como pasa en el pueblo, digamos, con la sabiduría popular, como pasa en las organizaciones populares, como el conocimiento territorial, que muchas veces desconocemos absolutamente, digamos, simplemente porque no estamos en el territorio y porque no tenemos la capacidad de leer el territorio desde la academia, y por lo tanto a este plano de invisibilización de los saberes se le va a dar Boaventura le va a dar una importancia enorme. Luego tenemos la monocultura del tiempo lineal, ¿no? O sea, como que el tiempo, para esta cultura de los últimos 200 años, el tiempo va en una sola dirección, va en la dirección del progreso, ¿no?
pensemos en el positivismo, ¿no? El orden y progreso, o sea, esa ciencia nos va a llevar para un lugar donde, bueno, donde están los pueblos adelantados, y todo para atrás están los atrasados, para donde no debemos mirar, porque, bueno, porque atrás quedan los primitivos, tradicionales, todo lo premoderno, lo simple, lo obsoleto, lo subdesarrollado. Por ejemplo, muchas veces nosotros podemos, no sé, hoy pasa en la agricultura, eh, en la agroecología, de volver a reutilizar tecnologías propias de que algunas son ancestrales, otras son, digamos, tecnologías de hace muy poco tiempo, pero bueno, tratar de desandar, digamos, las últimas tecnologías producto de la Revolución Verde por sus efectos no deseados en términos sanitarios, contaminantes. Bueno, todo eso es visto, es mostrado como un atraso, ir para atrás, y por lo tanto se le va a estigmatizar, porque bueno, siempre lo último, dice la monocultura al tiempo lineal, es lo mejor, lo nuevo, ¿no? Nos pasa en la academia con la bibliografía, ¿no? La bibliografía más nueva es la mejor, es la más actualizada. Entonces, en ese sentido, bueno, los clásicos no son obras atrasadas, por ejemplo, porque bueno, en ese sentido no tendría sentido leer a Marx, a Weber, a Durkheim, porque bueno, son viejos, ¿no? La, la tercera invisibilización tiene que ver con la vigencia de la lógica de la clasificación social, ¿no? O sea, la naturalización e internacionalización de las diferencias y jerarquías que de alguna forma por ejemplo, se manifiestan en el género o la raza, donde se cae en dicotomizar, digamos, una totalidad, y siempre una parte tiene más valor que la otra. Por lo tanto, esa dicotomización ya es una forma de menosprecio de un supuesto polo de esa oposición, ¿no? Por lo tanto van a aparecer, va a decir Santos, bueno, que la mujer es menor que el hombre, eh, que las clases superiores son más que las clases inferiores, que la raza blanca es más superior y avanzada que el resto de las razas, y de esa forma va a haber una clasificación social que lo que logra es concentrar de alguna forma el poder y la atención en un sector, digamos, que posiciona en el centro de la sociedad, y todos los demás van a tener distintos factores de subalternización, de dependencia, de menosprecio. No, en ese sentido, ahí Boaventura va a plantear una ecología de reconocimiento, ¿no? O sea, reconocer la pluralidad de las diferencias que van apareciendo en términos de raza, en términos de género, en términos de culturas, y valorizar, digamos, esa diferencia, valorizar los distintos aportes, las distintas características, de forma tal de ir más hacia esa idea, de la pluralidad que los zapatistas expresan en construir un mundo donde quepan todos los mundos, ¿no? En el sentido de ecología del nosotros, ¿no? Por otro lado, otro mecanismo de invisibilización es la lógica de la escala dominante, ¿no? La escala dominante es la relevante, y las demás son irrelevantes. Por ejemplo, lo particular, lo local, digamos, va a ser irrelevante en función de lo general o lo global, ¿no? Por lo tanto, lo local no tiene
sentido, digamos, lo particular, digamos, es algo, digamos, sin importancia. A eso le plantea la ecología de las transescalas, ¿no? O sea, eh, estas ecologías que él nos va planteando nos permiten revalorizar y visibilizar, ¿no? Porque en realidad la invisibilización sería una especie de consecuencia de la desjerarquización, de la insignificancia. Por último, la lógica productivista, ¿no? Que hablamos hace un rato respecto, por ejemplo, del crecimiento económico, de la forma de la economía, dice que, bueno, que hay una forma de producir, una forma de crecer y una forma de desarrollo y de progreso, y las demás son, bueno, son improductivas, llevan a la pereza, no garantizan producción, ni son, por ejemplo, se quedan en la reproducción, ¿no? O es consumo, digamos, en términos de pérdida, ¿no? Y a eso él le propone la ecología de la productividad, que es una forma de ver, digamos, que hay distintas formas posibles de producir y distintas formas válidas de organizar la economía. Esto es muy importante porque esto tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad, por ejemplo, de intervenir en la economía popular o diseñando políticas para la economía popular, permite, digamos, visibilizar otras lógicas que al ser distintas de la lógica productivista, en general son invisibilizadas, ¿no? Esto pasa con los mecanismos de reciprocidad, con las organizaciones solidarias, con todo tipo de, inclusive organizaciones estatales, que al no generar, digamos, determinada acumulación o plusvalía, entonces son desaparecidas del espectro, son invisibilizadas, porque en realidad se las menosprecia, y en realidad todo el enfoque económico de economía sustantiva se va a basar en la resolución de problemas sociales, en la resolución de necesidades. Por lo tanto, en esta lógica, digamos, se pone en juego la misma idea de economía, o sea, la idea original de economía, cuando los griegos inventan la palabra o economía, era administración del hogar, o sea, era la forma de resolver los problemas y necesidades de un grupo humano, digamos. Y con el tiempo, en los últimos 500 años de capitalismo, del 1300 hasta acá, la idea de economía fue subsumida, digamos, a la lógica capitalista, y por lo tanto prima una idea de acumulación. Pero no siempre necesitamos una acumulación. En muchos sistemas de economía estatal, por ejemplo, no sé, imaginemos, ¿no?, el sistema de pensiones, necesitamos acumular y redistribuir y consumir, digamos. Por lo tanto, necesitamos prever las necesidades de esos seres humanos y administrar, digamos, una forma justa, y no extraer una plusvalía de ese sistema, digamos, de pensiones. Por lo tanto, va a pasar en los sistemas estatales, y va a pasar en las cooperativas, donde la búsqueda que va a orientar toda la gestión va a ser la generación de puestos de trabajo para mis hijos, de salarios para los hijos de los socios, o sea, crecer en otros términos, no de acumulación. Por lo tanto, la lógica productivista ha sido muy dañina, digamos, en muchos sistemas sociales y estatales. Por lo tanto, nos permite, digamos, visibilizar las otras lógicas, nos abre digamos, todo el panorama de intervención que está artificialmente cerrado por la invisibilización de todo tipo de prácticas. Bien, entonces, con estos aportes de Santos, se nos abre todo un universo nuevo, se les abre un universo nuevo a los actores sociales,
para, digamos, entrar a la escena mediática con otros discursos, con otras perspectivas que Barbero ya hace varios años viene intuyendo. Jesús Martín Barbero, ¿no?, es un comunicador y filósofo muy importante, que viene intuyendo y sistematizando, y él lo que viene planteando es una especie de reconfigurar el espacio de la comunicación social, en el sentido de superar, digamos, esta fase como, digamos, originaria, podríamos decir, monopolista de los medios, para pasar a una nueva fase, un nuevo estadio de democratización de la comunicación, donde se amplíe el habla social, nos va a decir él. ¿No? O sea, dice, por momentos escuchamos ruido, pero ese ruido es el entrechoque de las hablas del mundo. O sea, hay muchas voces que no terminamos de decodificar y que es lo que tendríamos que intentar, digamos, llegar a escuchar. Porque en realidad hay muchas hablas, dice él, y hay muchas más de las que creíamos, porque de alguna forma esa monopolización de las voces que generó los aparatos mediáticos, ¿no? Nos hicieron creer de que había, digamos, una comunicación. Entonces, él está como viendo, ¿no? Falleció, ¿no?, hace bastante poco. Él fue planteando, digamos, ese horizonte de apertura, de forma tal de ir viendo cómo podemos posibilitar que las mayorías hablen, dice, ¿no? Porque ese va a ser el cambio histórico radical. Por ejemplo, compartir un mundo, o sea, lograr un escenario de comunicación que nos permita compartir ese mundo infinito de saberes, ¿no? Muy también centrado en perspectivas, digamos, de educación, de Paulo Freire, en el sentido de darle voz a los sin voz. Y bueno, él destaca que los medios, tal cual los conocemos, inclusive con estos fenómenos de monopolización, han transformado la familia, la sociedad, las culturas cotidianas, nos han transformado en términos de creencias, de deseos, de esperanzas, de sueños. Y él cree que podemos pasar a una idea de comunicación centralizada, que era, digamos, más de tipo ejército, ¿no? La monopólica, ¿no?, la monopolista, a un esquema mucho más abierto, ¿no?, donde de alguna forma podamos tener esas muchas voces, ¿no? Entonces, ahí la idea, digamos, es poder canalizar, digamos, esa comunicación que emerge de las poblaciones, de los territorios, de las organizaciones, de cada uno de los actores. Y bueno, apreciar bueno, que dentro de la sociedad está esa habitada, digamos, esa complejidad emocional y la complejidad sensible, nos va a plantear, que ya están cambiando la comunicación. Y no algo separado de la comunicación, no algo separado de las instituciones, sino como parte de, y ahí es donde él engancha un poco con Paulo Freire, en el sentido de hacer una apuesta conjunta, digamos, en términos de vocabularios, ¿no? Boaventura Santos le llamaría de nueva retórica, ¿no? Una escritura propia, una escritura de la historia y con historia, ¿no?, basándose en Freire. Entonces él nos plantea las hablas, ¿no? O sea, canalizar las hablas. Y dice, bueno, en realidad venimos de un mundo muy mudo, y que de alguna forma tenemos que permitirle darle
darle voz, ¿no? A una cultura que se expresa de distintas formas, en términos artísticos, creativos. Y bueno, tenemos que darle, digamos, cierto estatuto de creatividad a partir de cierto activismo, ¿no? En términos comunicacionales, y construir lo que él llama el habla social ampliada. Y como extender, digamos, esas hablas en términos de amplitud. Por último, basándonos en los aportes de Washington Uranga, ¿no? El periodista que ha tenido, digamos, una mirada muy particular en términos de actores sociales, él se plantea, bueno, cómo los actores sociales pueden lograr incidir, ¿no? La incidencia, habla él, ¿no? Como esa acción de los actores que buscan una transformación social dentro de la perspectiva de derecho, ¿no? Para lograr influir y generar discusión pública sobre un determinado tema y, por lo tanto, propiciar la construcción, por ejemplo, de una política social. Entonces, él nos va a plantear una matriz de niveles de incidencia, le va a decir Washington, ¿no? O sea, cómo el actor social va teniendo como distintos poderes en términos de comunicativos para poder instalar no solo el problema, sino después la necesidad de atender ese problema, inclusive después orientar en la solución de ese problema, inclusive en la implementación, ¿no? Entonces él nos va mostrando cómo un actor social puede tener distintos niveles de incidencia, ¿no? El primer nivel es darle visibilidad al tema. O sea, el tema puede que no exista para los medios, para la sociedad, está totalmente invisibilizado, ¿no? Por ejemplo, no sé, imaginemos, ¿no? Un tema que no existe. Bueno, el tema de la tierra, ¿no? En Argentina es muy difícil debatir el tema de la tierra porque, bueno, es parte de un tabú, ¿no? La tierra no se discute, porque es discutir la propiedad, y la propiedad es casi, digamos, como el centro de la constitución misma, de la nación, de la sociedad. Entonces, discutir la propiedad es algo subversivo, y por lo tanto el tema tierra es un tema tabú. Bueno, ¿qué deberían hacer los actores sociales para poder discutir un tema? Bueno, primero, como primer nivel, darle visibilidad, ¿no? Al tema significa empezar a enunciarlo, ¿no? Movilizándose en torno a ese tema, de forma tal de que pueda ser percibido por propios y principalmente por el actor como un tema importante y que movilice, digamos, a ese actor. Pero pasando a un segundo nivel, o sea, probablemente esto no va a alcanzar para, digamos, poder avanzar. Por lo tanto, el segundo paso que nos plantea Washington es la sensibilización sobre ese tema de otros actores clave, ¿no? Para juntar masa crítica, para tener número, para poder aparecer, por ejemplo, como un tema importante dentro de la sociedad, dentro de los temas de la sociedad, inclusive de perforar cierto cerco mediático, digamos. Por lo tanto, ahí aparece la necesidad clave de lo que llamamos la articulación, ¿no? O sea, cómo otros actores que por ahí no están directamente afectados por ese problema, pueden sensibilizarse, pueden movilizarse, digamos, a partir, digamos, de entender lo que le pasa, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir hoy el problema de la falta de trabajo digno, de la economía popular. Bueno, cómo puede acercarse a la CGT, ¿no? Por ejemplo,
la UTEP y tener de los gremios de la CGT una solidaridad. Esto es importante para que, por ejemplo, la UTEP sea parte de las discusiones sobre salario mínimo vital y móvil, donde también se define indirectamente el salario social complementario, ¿no? Que es, digamos, el 50% del salario mínimo vital y móvil de un obrero empleado. Entonces, fíjense la importancia de sensibilizar a otros actores. Como un tercer nivel es lo que se llama instalarlo en la agenda pública, ¿no? ¿Qué significa instalarlo? O sea, cuando el tema cobra relevancia como prioritario, empieza a partir, digamos, de definirse como un tema prioritario, empieza a incorporarse, digamos, en los medios, en las redes y en el debate político. O sea, la política lo toma, ¿no? como tema, ¿no? Como se perfora, digamos, un primer nivel un segundo nivel, ¿no? O sea, los medios y la política lo absorbe, lo suma, ¿no? Como tema de discusión. Por lo tanto, empieza a discutirse sobre la posibilidad de gestionarlo. Aparecen los debates, las discusiones con funcionarios, técnicos, y bueno, los referentes políticos sienten de alguna forma la presión para no abandonar el tema, ¿no? En un cuarto paso, digamos, presión mediante, bueno, aparece un momento de definición, ¿no? O sea, sería un cuarto nivel cuando se logra una definición, ¿no? Por ejemplo, se logra una ley, ¿no? Se logra que se trate, por ejemplo, una ley, puede salir favorable, puede salir desfavorable, pero de alguna forma es un momento de definición. Porque bueno, en ese momento ya el tema es reconocido como legítimo y que no es un tema individual, sino que la sociedad lo tiene que asumir, por lo tanto el Estado representando esa sociedad lo gestiona, lo debate, lo decide. Y en esa decisión, conforme a la correlación de fuerzas y demás, ese actor podría ser parte de las mediaciones posteriores, digamos, ¿no? Por ejemplo, los momentos de implementación, los momentos de evaluación, los momentos de auditar, por ejemplo, cómo se da, por ejemplo, esa política social, cómo se gestiona. Bueno, esto es un poco lo que venimos viendo como la escena de la interpretación, ¿no? O sea, cómo los actores sociales de alguna forma van participando, digamos, de ese momento que es parte también del ciclo de producción de la política social. Bueno, muchas gracias.